regularmente son patrocinadas por los laboratorios que manejan a estos medicamentos, que basta decir que son medicamentos huérfanos, son medicamentos muy caros, son medicamentos que se producen en una proporción menor a la que se puede producir para otro tipo de medicamentos. Entonces, pues estamos muy desprotegidos desde ese punto de vista. Se empieza apenas a legislar lo del tamiz neonatal, lo del tamiz ampliado para poder diagnosticar a estas enfermedades. Pero la problemática de esto es que son enfermedades de baja prevalencia. Se tendrían que hacer una gran cantidad de muestras para poder determinar si efectivamente uno de estos pacientes tiene la enfermedad o no la tiene. Pero bueno, es algo importante que debemos también de manejar. Y lo importante es que haya lugares, que haya centros de atención y que tengan a todos los especialistas necesarios para que estos pacientes puedan seguir siendo vistos ahí. El otro problema que se presenta es el problema de la edad. Nosotros tenemos pacientes con mayoría de edad que seguimos atendiendo porque no hay dentro de los hospitales generales, federales, un lugar apropiado para poder ver estos pacientes. Y la negativa de los institutos nacionales de salud para ver a estos pacientes, pues se ha ido presentando, se sigue presentando. Entonces, desgraciadamente, los tenemos que seguir viendo y nosotros no estamos capacitados para ver pacientes adultos. Somos pediatras, todo el grupo de especialistas que está en el instituto. De tal manera de que todos estos son pequeños candados que hay que ir lentamente abriendo, que hay que ir lentamente dilucidando qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. No es de suma importancia, no es algo que no se pueda hacer en los hospitales para ver pacientes adultos con estas enfermedades. Es como ver un paciente que tiene cáncer y que se le tiene que poner quimioterapia. Pues aquí es lo mismo, es un paciente que tiene una enfermedad metabólica o que tiene una enfermedad lisosomal o de otro tipo de todas las variantes que les acabo de comentar, que se les podría poner adecuadamente el tratamiento, dándoles, pues desde luego, asesoramiento para que estos pacientes se les pueda aplicar sus tratamientos. Pero tenemos todavía muchos candados y esa es una problemática que se sigue presentando, no nada más en el diagnóstico, que pues ustedes ya escucharon lo que acabo de decir, sino también en dónde vamos a poner a este grupo de pacientes. Y entonces es algo muy, muy, muy serio. Lo otro que quiero comentarles también es la cantidad de dinero que se gasta en estos pacientes por las familias. 50% de lo que recibe el que es el jefe de familia o la jefa de familia se va a gastar en la atención de estos pacientes. La gran mayoría de estos niños tienen la problemática de que tienen lo que se llama la pluridiscapacidad. Regularmente están en silla de ruedas o están en camas especiales o son tratados con cuidadores especiales, los que hay que pagarles porque la familia tiene que ir a trabajar, etcétera, etcétera, para que se les pueda dar la atención debida. Entonces también es otra de las problemáticas importantes. Y por último, la problemática social. Aquí los pacientes son estigmatizados por los familiares o son estigmatizados por la sociedad. Muchas veces se les oculta, no se les da la oportunidad porque no tienen algunos de ellos retraso psicomotor, que válgame decir que hay un porcentaje muy alto que sí lo tiene, que quieren ir a estudiar, quieren tener una vida libre, quieren tener una vida de sociedad y desgraciadamente no se puede llevar a cabo. Entonces es una problemática muy grande desde muchos puntos de vista. En el Instituto Nacional de Pediatría, el día 3 vamos a tener un simposio de enfermedades raras donde yo lo estoy organizando, van a participar algunos de los especialistas del instituto, precisamente para seguir sensibilizando a la gente que existen estos pacientes, que existen estos tratamientos, que son tratamientos de medicamentos huérfanos. Y también algo muy importante y como último, quiero comentarles que ahí mismo en ese foro se va a manejar lo que es la farmacoeconomía, que esto es muy importante, el costo-beneficio de los tratamientos para los pacientes. Muchos de estos medicamentos son medicamentos paliativos, no son medicamentos curativos. Son medicamentos que detienen el curso clínico de la enfermedad, pero no la regresan a la normalidad. Y entonces hay que ver qué tipo de medicamento vamos a utilizar para cada uno de estos pacientes y si sirven adecuadamente para tener un tratamiento pues más o menos adecuado en los pacientes, porque como vuelvo a repetir, son pacientes que llevan muchos años sin los diagnósticos. De tal manera de que todo esto en conjunto hace que todos y en todos lados del mundo
estos pacientes desgraciadamente se les siga manejando bajo estas condiciones. Pues con esto finalizo la presentación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Gracias, doctor Luis Carvajal. Al finalizar los bloques que tenemos previstos, abriremos en todo caso, si es del interés, una sesión de preguntas y respuestas. El siguiente bloque lleva por título Retos actuales para la atención de las enfermedades raras en nuestro país. Está a cargo de la doctora Ángela Barrera, quien trabaja en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato como jefa de Departamento de Supervisión de Fondos Especiales dentro de los Servicios Estatales de Salud desde 2009, donde ha trabajado y coordinado las atenciones de pacientes con enfermedad lisosomal. Se desempeñó como jefa de Departamento de Acreditación y Fondos Especiales en el extinto régimen de protección social en salud de Guanajuato de 2004 a 2009, llevando a cabo la organización de las acreditaciones en el Estado y coordinando la validación de atenciones de pacientes cubiertos con financiamiento federal. Dejamos en el uso de la palabra, por favor, a la doctora Ángela Barrera González. Si es tan amable, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, pues este tema del que me pidieron colaborar el día de hoy es muy interesante y va pues de la mano totalmente con lo que comentó el doctor Carvajal. Toda la problemática pues se viene a presentar en los retos existentes para poder dar atención a los pacientes con este tipo de enfermedades. Como bien ya han comentado, es una cantidad increíble de enfermedades de este tipo. Nuestro, creo yo, primer reto es la sensibilización en todo el personal y en todos los ámbitos que tienen que ver para que podamos nosotros pensar en este tipo de enfermedades. Y esto, que yo empecé a participar en estos talleres, se ha hablado de eso. No puedo yo pensar en que existen estas enfermedades si no las conozco. Desde la formación como médicos, a nosotros nos hablan de estas enfermedades, pero la verdad es una situación de piensa en lo más frecuente, no pienses en lo más raro, piensa en lo más frecuente. Y entonces toda la práctica médica la enfocas efectivamente hacia lo más frecuente. Y bueno, históricamente también en la parte presupuestal se enfoca hacia lo más frecuente, ¿no? Este recurso que voy a utilizar, lo voy a utilizar a donde voy a poder proteger o apoyar a un mayor número de personas. Esto ha hecho que justamente estas enfermedades poco frecuentes pues sean invisibles para muchos. Sí, lo que tenemos como reto entonces es abrirlo todavía más en capacitaciones que se deben de dar en todos los niveles, porque el primer contacto de muchos de estos pacientes pues es en una atención de un primer nivel, con médicos generales que tienen que pensar en que estas enfermedades pueden existir. Entonces, el saber que existen, que no son situaciones aisladas, que son pacientes que tenemos nosotros, que en el Estado nosotros ya detectamos cierto número de enfermedades de este tipo, bueno, nos tiene que hacer pensar que podemos encontrar más todavía de estos pacientes de los que ya tenemos nosotros cautivos. Entonces, considero que uno de estos retos es continuar con esta capacitación, con esta sensibilización en todos los niveles. Y aquí, digo, para mí es muy grato ver que cada vez hay más y más personas que se están sumando a este tipo de iniciativas, ¿no? Ya lo comentaron. El generar políticas es también otro de los retos, aún cuando ya se ha iniciado, pues el darle la continuidad y generar aún más las necesarias para poder dar un acceso a estos pacientes a los tratamientos. Si bien ya comentaron sobre la importancia, por ejemplo, del tamiz, en donde podemos hacer detecciones tempranas,
Es importante que no solamente es el diagnóstico, sino el ingreso para los tratamientos. Ya tengo mis diagnósticos, ya tengo mis pacientes. ¿Qué tengo que tener ahora para que puedan ingresar oportunamente a un tratamiento? Y entonces aquí hablamos también, cada institución trabaja de manera diferente. IMSS tiene sus propias políticas y trabaja a su forma, ISSSTE a su forma, Pemex sabemos que también tiene una forma de trabajar. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, que existe esta premisa de tener unidades acreditadas que nos van a garantizar que podamos atender ciertas enfermedades con calidad y seguridad para los pacientes y para el mismo prestador del servicio. Estas unidades acreditadas, que como ya bien comentaron, no existen desafortunadamente en todo el país. Es importante abrir este abanico de posibilidad de que haya más de estas unidades y por lo menos una en cada estado nos estaría garantizando este ingreso de pacientes a tratamientos, este apego a tratamientos, porque toda la problemática que se genera al tener que trasladarse de un lugar, de un estado lejano, hasta la Ciudad de México, que es lo más frecuente que llegan ahí con el doctor Carvajal, llegan muchos pacientes de otros estados a tratamientos, todo lo que implica el gasto, el hecho de estar pidiendo permisos en los trabajos para llevar al familiar a estas atenciones, el tiempo, los riesgos en el traslado, en fin, muchas cosas, se podrían disminuir si en cada entidad hubiera por lo menos una unidad acreditada. Si el tiempo y demás sería menor que tener que trasladarse hasta la Ciudad de México para que puedan llevarse a cabo estos tratamientos. Y de aquí pues va de la mano también el considerar qué tan conveniente es el tener además unidades para infusión de tratamientos. Sí, el centro primordial, que es donde existe la cédula de acreditación ya para este centro que tiene que darle toda una valoración integral para el tratamiento, son importantes que existan. Pero ¿qué hay de tener un centro de infusión o varios centros de infusión? ¿Con qué tipo de pacientes son los que pudieran, una vez ya valorados en una unidad integral, irse a poner estas infusiones, hablando de pacientes con enfermedad lisosomal, que requieren sus infusiones cada semana o cada 15 días, y en lugar de trasladarse hasta una unidad más compleja, poder ver estos centros que sean más cercanos al domicilio del paciente? Creo yo que facilitaría mucho y yo lo veo como un reto para la atención de estos pacientes. Por ahí hablaban de tratamientos incluso domiciliarios. Hay quienes en ciertos lugares se hacen, como ocurre con hemofilia, en el IMSS, por ejemplo, que en su domicilio se aplican estas terapias en estos pacientes. Bueno, habría que explorar, yo creo que habría que explorar todas estas opciones para poder garantizar que el paciente esté acudiendo y no esté abandonando tratamientos por toda la problemática que se presenta al hecho de tener que trasladarse a distancias más largas. Y bien, el hecho de las compras de la enzima. Si bien hay un proceso en donde INSABI proporciona a través del fondo ya estas enzimas a los estados, considero que también valdría la pena de revisar el punto de las compras, que si bien sean compras claras, que también sean compras que nos permitan a nosotros que sean más ágiles o más oportunas para que puedan darse la continuidad en los tratamientos a los pacientes sin interrupción de las mismas. Quizás un contrato abierto en donde pudieran darse solamente a necesidad, porque recordemos que para estos pacientes los tratamientos dependen del peso del paciente. Y conforme el tiempo avanza,
pueden subir de peso, pueden bajar de peso, o incluso dentro de la Secretaría, por ejemplo, que atendemos pacientes sin seguridad social, hay pacientes que en algún momento adquieren la seguridad social y entonces el pasarlas de Secretaría de Salud al IMSS, por ejemplo, yo me quedo con un tratamiento para un paciente que yo no sé si voy a tener o si ya tengo o si ya no tengo más pacientes con ese diagnóstico que requieren de esa enzima. Entonces, creo yo, cuando desafortunadamente fallece alguno de estos pacientes y también tenemos esa enzima ahí. Entonces, creo que hacer compras y entregar por volumen, eso es un tanto más complejo que si pudiéramos tener esa opción de que en cierto tiempo se estuviera surtiendo a las unidades dependiendo de cuál es la necesidad por los pacientes existentes en ese momento y las dosis calculadas en esos momentos. Creo que es algo que podríamos revisar y yo lo veo como un reto para la atención de estos pacientes. Trabajar en redes interinstitucionales. Hablaba yo de cuando tenemos que canalizar un paciente de nuestra institución al IMSS o al ISSSTE, porque tienen ya esa seguridad social, o al revés, cuando pierden la seguridad social, entonces vienen con nosotros. Ese acercamiento que deberíamos de tener para lograr que estos tratamientos tengan una continuidad y no se corten, que ya lo vivimos, cuando pasamos todo el trámite que tiene que pasar la familia, el paciente, de una institución a otra por las políticas tan distintas y todo el empezar otra vez a ver si es candidato o no a la enzima, en lugar de que ya lleve una continuidad porque ya había iniciado un tratamiento. O sea, son cosas que yo creo que tenemos todavía que reforzar, que trabajar, y son retos de atención en este tiempo para mejorar la calidad de estos pacientes. Y bueno, yo creo que finalmente tendría que decir que estimular esta investigación en este tipo de enfermedades también es algo muy importante que tiene que ver con un reto de atención para estas enfermedades, ya que como bien lo dijeron, pues son muy pocas de las que tenemos tratamientos y de las que tenemos conocimientos, pues precisamente porque como son muy pocas, hay poco interés también. Pero mientras más podamos nosotros incentivar y apoyar en la investigación para este tipo de patologías, creo que podríamos avanzar también en una mejor calidad de vida para estos pacientes, en un ingreso más oportuno a tratamientos, en que haya más tratamientos, en que si nosotros trabajamos para que también la industria farmacéutica nos esté apoyando a medida de lo posible. Digo, ya nos apoyan para hacer los diagnósticos, pero justo el precio a veces de estos medicamentos es muy alto, y también creo yo que en determinado tiempo esto ha sido una limitante para que muchos quieran acreditar sus unidades en estas patologías. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sería todo de su parte, doctora, por el momento? Sí, yo considero que son los retos más importantes que tenemos que trabajar, y como les digo, van de la mano con lo que comentaba el doctor Farujal, toda la problemática que tenemos, son los puntos que nosotros tendríamos que estar trabajando para mejorar tanto el diagnóstico temprano como el acceso a tratamientos de estos pacientes. Muchas gracias, doctora Ángela Barrera. El tercer bloque lleva por título Historias de vida, testimonios de pacientes con enfermedades raras, a cargo de la licenciada Alejandra Zamora. Ella es coordinadora nacional de pacientes para Grupo Fabri México. Es egresada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado por más de 20 años en diversas organizaciones del sector, incluyendo distribuidores y empresas farmacéuticas. Alejandra tiene un total enfoque en Patient Advocacy
gestiones con todos los niveles de gobierno, legisladores, vocera en medios y tiene un amplio sentido humanístico para pacientes y familias. Actualmente es coordinadora nacional de apoyo a pacientes en Grupo Fabri de México. Dejamos en el uso de la palabra a la licenciada Alejandra Zamora. Por favor, licenciada Zamora. Muchas gracias, buen día. Buen día a todos y a todas. Gracias por el espacio. Y a nombre del contador Alejandro Yauzás, presidente de Grupo Fabri de México, reciban por favor un afectuoso saludo y también el agradecimiento de brindarnos este espacio. Y bueno, pues aquí es muy gratificante, así como dice la doctora Barrera, ver que cada vez más personas están con nosotros hablando de los pacientes, del tema de salud y por supuesto muy enfocados y sensibilizados con este tema. Tenemos mucho que hacer, sí, pero este es un gran paso, tener este respaldo. Este segundo foro es una muestra de que tenemos legisladores y legisladoras, por supuesto, que están apoyándonos muchísimo. Y como lo comentaba la diputada María Eugenia, y también gracias a la colaboración de la diputada Monzón, pues visitamos a la doctora Ibares en Guerrero y fue muy gratificante conocer que ellos no sabían del tema, pero que lo adoptaron perfectamente y esperamos, por supuesto, ver pronto los resultados. Ojalá lo pudiéramos ver así de rápido y así de sensible como lo pudimos ver en estos días, la respuesta de otros estados. Necesitamos muchos más hospitales. Y bueno, no quiero llevar más tiempo a esto. Me gustaría mucho que conocieran a Daniela Escobar. Es paciente y quiero presentarla ahora para que nos platique su historia de vida. Es muy importante, por eso, principalmente por lo que Dani nos va a decir, necesitamos más hospitales acreditados y, por supuesto, eliminar definitivamente la barrera de edad. La vida no termina a los 10 años. Entonces, Dani, por favor, platícanos, si eres tan amable, quién eres y todo lo que nos quieras comentar, por favor, si quieres quitar mi silencio del micrófono. Sí, muchas gracias. Hola, pues yo me llamo Daniela Fernanda Escobar Mendoza, tengo 26 años y yo tengo síndrome de Morquio, mucopolisacaridosis 4 y soy del Estado de México. Pues sí, mi historia pues más que nada basa en hospitales. Como quien dice, los hospitales se ha vuelto mi segunda casa porque pues he tenido que batallar bastante. Desde los 3 años vieron que pues no era yo normal. Me llevaron al Shiner de México, pero justo por lo que comentan de las lejanías y todo, yo abandoné a los 12 años el hospital y igual no me dieron algún diagnóstico. Yo no sabía todavía que tenía yo el síndrome de Morquio. Después, un tiempo me quedé sin atención médica y yo ahorita voy al hospital de especialidades de Iztapaluca y ahí se me está atendiendo, pero sí he tenido muchas dificultades porque realmente he tenido complicaciones de este síndrome que los doctores pues no saben. Entonces me dan como muchas largas a decir es que no sabemos qué tiene y es que me internan por otras cosas que no son. He tenido que luchar mucho porque en el 2017 tuve yo una luxación de cervicales, que es mismo del síndrome, y realmente me internan por una supuesta neumonía que no era. Y afortunadamente mi mamá trabajaba en ese hospital y fue como pudo movilizarse con algunos doctores y así que vieran realmente lo que tenía, pero a ciencia cierta pues me regresaban y pues lamentablemente hubo daño pues en lesión medular, que pues ya cada vez se me va complicando, ¿no? Aparte del síndrome, pues la lesión medular me está causando otras cosas. Actualmente me marcaron hace como medio año del hospital. Me dicen que sí tengo diagnóstico. Mi diagnóstico lo puedo obtener entre mismos compañeros. Yo tengo un grupo con muchos compañeros con
Morquio, tanto de aquí como internacional, y es donde comparamos mucho, que ellos sí tienen algunas atenciones que nosotros no tenemos aquí en México. Y pues es que tenemos que estarnos movilizando entre nosotros mismos como compañeros para poder ayudarnos entre nosotros. Tengo entre compañeros logramos que en un hospital de la Ciudad de México me hicieran mi diagnóstico, yo ya lo tengo, y lo que hace el hospital de especialidades es marcarme, decirme que si ya tengo mi diagnóstico, les digo que sí, porque están haciendo la numeración de pues, estas enfermedades, pero ahí se queda. Entonces yo comenté me marcó una doctora de diagnóstico y tratamiento, le comento que sí lo tengo, se lo envié, pero no avanzamos de ahí. Yo le comento a qué otra especialidad me puede mandar, pues realmente no hay un conocimiento. También tengo doctores que la verdad, mis respetos, y me pueden, pues me ayudan a pesar de que no es su especialidad. Y actualmente la última persona que me vio fue la doctora de endocrinología, pero me comenta que no, que tampoco, que ella no es su rama, y sí me mandó a hacer muchos estudios, está tratando de mantenerme y todo, pero realmente no, la solución es mandarme hasta el de nutrición. Yo tengo conocimiento de que allá tampoco hay que nos puedan ayudar, que nos puedan dar el tratamiento, y la verdad, pues yo siendo de acá del Estado de México, transportarme hasta allá en silla de ruedas, y luego pues mis familiares pues igual tienen sus ocupaciones, pues es muy difícil. Entonces nos hacen abandonar todo, nos hacen perder esperanza, sino querer seguir luchando porque no se nos da el tratamiento, cuando nosotros somos pues capaces de muchas cosas. Yo actualmente soy artesana, y a pesar de estar en silla de ruedas, salgo a vender, salgo a luchar, tengo muchos compañeros que estudian, tratamos de movernos mucho porque pues nuestra discapacidad es motriz, ¿no? Y si tuviéramos este tratamiento, pues yo creo que tendríamos mucho, mucho más puertas abiertas al mundo, y pues a vivir una vida, porque pues tenemos derecho a la salud y tenemos derecho pues a crecer como cualquier persona. Así es. Muchas gracias, Dani. Y bueno, no sé si nos permiten, la diputada Gabriela Sodi nos está pidiendo un espacio, seguramente es alguna pregunta, y si tenemos oportunidad, maestro Ruelas, no sé si sea posible. Sí, por supuesto. Adelante, diputada Sodi, si están gentil. Muchísimas gracias, maestro Ruelas, un placer, gracias, Angélica. Pues sí, escuchando lo que nos está comentando Daniel Escobar, es muy importante para los legisladores entender cuál es la circunstancia, porque en el presupuesto pasado, el Morquillo, nosotros sabíamos que teníamos el presupuesto exacto para esos medicamentos. Lo que estamos escuchando ahora es que no hay la disponibilidad hospitalaria, no hay los accesos hospitalarios, y esto es lo que nosotros, diputados, tenemos que entender, porque si nosotros en el presupuesto vemos que está cubierto el moquillo, pues bueno, nosotros ya a la siguiente enfermedad o al siguiente giro o a la siguiente nomenclatura, y lo que nos estás comentando, Daniela, es muy importante porque eso nos sensibiliza a nosotros a la hora de estar decidiendo pues dónde poner los acentos, porque esto que dices nosotros no lo vemos reflejado en el presupuesto. Sí vimos los medicamentos, pero no vimos reflejado lo que usted nos está comentando. Así es que muchas gracias por compartir, y creo que vamos a necesitar de mucha información que se está vertiendo en este foro para que nosotros tomemos mejores decisiones, o las mismas decisiones, pero un poco más avanzadas. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, diputada. Licenciada Zamora, por favor. Gracias, diputada. Bueno, nosotros por supuesto estamos a la orden de proporcionar toda la información necesaria. Y por supuesto, cuando ustedes logran ver en el presupuesto que está el síndrome de Morquio cubierto y algunas otras enfermedades lisosomales, precisamente son cubiertos los pacientes que ya están diagnosticados previo a los 10 años, porque los pacientes mayores no tienen tratamiento. Y este es el caso de Dani y de muchos otros pacientes que están en esta situación y que están sufriendo las consecuencias de haber sido diagnosticados tardíamente, desafortunadamente por el desconocimiento de las enfermedades. Pero hoy los médicos ya saben mucho más de esto y están
avanzando mucho en el tema del diagnóstico. El tema del tamiz es muy valioso, pero si fuera junto con la promesa del tratamiento inmediato sería una maravilla. Yo agradezco muchísimo el espacio nuevamente, agradezco al doctor Luis Carvajal, le mando un abrazo con todo mi corazón porque no ha dejado a los niños que tiene sin tratamiento, a los niños grandes que tiene sin tratamiento. Entonces, gracias por el espacio y estamos totalmente abiertos a toda la información que requieran de este tipo de enfermedades, de los pacientes que tenemos sin tratamiento, de los estados que no los atienden y de los pacientes que tienen que viajar muchas horas cada semana o cada 15 días para atenderse, arriesgando su vida en el camino. Muchas gracias. Buen día. Gracias, licenciada Zamora. El siguiente bloque lleva por título Acciones legislativas, acreditación de hospitales en las entidades federativas, a cargo del doctor Samuel Vilchis, quien es director de Acceso y Asesoría Gubernamental en el Centro de Investigación para el Acceso en Salud, AC. Es de formación médico-cirujano con maestría en Gerencia y Dirección en Salud y doctorando en Administración Pública. Ha sido colaborador de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro Popular, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. En el uso de la palabra, el doctor Samuel Vilchis Fuerte. Por favor, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos, muy buenos días. Qué bueno que pudimos reunirnos en esta mañana. Me tocó un tema que es sumamente difícil, ¿no? La doctora Guerrero ya lo ha vivido, lo ha visto muchas veces. Yo creo que la licenciada Zamora, las diputadas, Dani, la doctora Alondra y por otros nombres que me salen por aquí, han visto que el tema de la acreditación no es un tema en el cual tengamos que decir, nos vamos a rasgar las vestiduras para decir que vamos a acreditar una unidad médica. La verdad es que el tema de la acreditación no es tan complicado como nosotros lo pensamos. Sin embargo, es un tema tedioso, es un tema difícil. ¿Por qué? Porque le corresponde a una sola institución, a una sola unidad, llevar a cabo las acreditaciones de todo lo que existe en términos de acreditación en el país. Y eso pues nos lleva a que tengamos poco personal, a que se atrasen las acreditaciones, a que los calendarios de acreditación y programación de acreditaciones no sean suficientes a lo largo del año, y eso va haciendo que se compliquen las cosas. Pero bueno, vamos a poner un poquito de contexto rapidito. Me pasa la primera, si me das favor. Nada más para que no se desperdicie la presentación que hice. Pero vamos a ver esto. Nosotros tenemos que entender una cosa. El día de hoy estamos hablando de un gran jugador. ¿Quién es este gran jugador? El INSABI. ¿Por qué? Porque el INSABI el día de hoy se encarga de velar por el financiamiento, como lo dijo el doctor, muy bien dicho el doctor Alegría. Se encarga de velar por el financiamiento para muchas patologías, para muchos medicamentos, para mucha infraestructura, para otro tipo de cosas. No solamente es un ente de florero, por así decirlo. El INSABI tiene una atribución y una responsabilidad importantísima en el tratamiento y el manejo de las enfermedades raras. En este caso, pues a lo mejor nos estamos enfocando mucho en las enfermedades lisosomales, pero tenemos muchas otras que están enfocándose aquí, en este famoso FONSABI, ¿no? Que es el heredero del Fondo de Protección contra Riesgos Catastróficos. Aquí tenemos a las patologías que el día de hoy conocemos como lisosomales, y que por aquí también me da gusto ver a la doctora Carla Báez, porque ella es una de las pioneras en la inclusión de las enfermedades lisosomales al Fondo de Protección contra Riesgos Catastróficos hace ya muchos años, cuando ella y yo éramos jóvenes y teníamos esperanzas en la humanidad. Después de esto, podríamos encontrar una fuente de financiamiento alterna conocida como SATMI, que sabemos que solamente cubre un apartado que no alcanza a cubrir esta parte de FONSABI. Aún así, aunque el día de hoy podemos encontrar en algunos textos que cubre 64 intervenciones y en algunos otros que cubre 66, de todos modos no es suficiente para cubrir la vastedad de enfermedades que existen el día de hoy. Pero las que tenemos sí tienen una cobertura específica, sí sabemos con qué se atienden, sí sabemos dónde se atienden, pero lo más importante es comenzar a ampliar la infraestructura, no en términos de construir más hospitales, sino que esta infraestructura pase por un proceso de acreditación. Esta es el coco de las entidades federativas. ¿Por qué es el coco de las entidades federativas? Porque muchos de nosotros pensamos que este es un tema prácticamente imposible, y la verdad es que no es imposible, es un tema tedioso, latoso,
pero que sí se puede conseguir. El día de hoy, así es como nosotros hemos identificado la acreditación de unidades médicas. La acreditación de unidades médicas tiene un propósito muy importante y es garantizar que se brinden los servicios con calidad de cualquier tipo de cartera de servicios que el día de hoy cubre el INSABI. Curiosamente, las acreditaciones siguen siendo para cauces, para fondo y para seguro médico siglo XXI, aunque este ya cayó mucho en desuso. Pero estas acreditaciones de unidades médicas se busca que se cumpla con requisitos de seguridad, calidad y capacidad instalada. Si me regresara un poco a la diapositiva anterior, ¿se acuerdan que aquí decía infraestructura? La infraestructura tiene que ver con esa capacidad instalada. Entonces, la capacidad instalada nos da pie a saber en dónde se puede crear una unidad para la atención de enfermedades raras, en este caso para todas las enfermedades lisosomales. La capacidad instalada es la que nos da pie. No podemos llegar a un estado y decir, en este estado vamos a poner una unidad médica. No, el primer paso es saber si esa entidad federativa cuenta con la capacidad en términos de recursos humanos y en términos de infraestructura para poder atender ahí a las personas. Para eso se hacen muchos estudios y bueno, es muy fácil consultar la información de qué unidades médicas cuentan con ello. La acreditación entonces pasa por un proceso de evaluación externa. ¿Por qué tiene que ser evaluación externa? Todos los que trabajamos en unidades médicas a lo largo de nuestra vida, sabemos que traemos la mitad de nuestro corazón tiene la parte clínica y la otra mitad tiene la parte institucional. Ese corazón no nos permite ver que hay errores en la infraestructura, errores en el personal y estamos acostumbrados a lo largo de nuestro desarrollo profesional a entender que así funcionan las cosas. Cuando viene una evaluación externa, esa evaluación externa no trae el corazón que nosotros tenemos hacia las instituciones. Por eso es válido que una evaluación externa se lleve a cabo para el proceso de acreditación. ¿Okay? Esta evaluación tiene varios pasos. Una autoevaluación y una evaluación por parte de las instancias, en este caso por la Dirección General de Calidad de Educación y Salud, que es la que ha llevado los términos de acreditación a lo largo del tiempo. Voy contándoles todo esto porque quiero que lo veamos como una oportunidad de desarrollo en un futuro. Y una de las preguntas que me hicieron fue, ¿requiere voluntad política? Sí, pero requiere más voluntad de la unidad médica para acreditarse, aunque también tiene que ser una voluntad con un criterio factible. Si no, yo tengo muchísimas ganas como hospital de acreditarme para la atención de enfermedades lisosomales, pero no cuento con la capacidad instalada. Si no tengo ese tipo de procesos, no vale la pena que lo hagamos. Tendríamos que buscar la manera de adecuar primero a la unidad para después poderla acreditar, pero tampoco es un proceso imposible. Para 2022, un año que acaba de terminar, se contaba con 203 unidades médicas acreditadas, más de 500 y tantas acreditaciones. Hay hospitales que se acreditan para muchas cosas. Y encontramos al momento solo 15 unidades médicas acreditadas para las enfermedades de depósito lisosomal. Y para 2023 se tienen programadas 9 visitas de acreditación. Todos vamos a encontrar datos diferentes y bueno, no es que tengamos información menor o mayor o más actual o diferente. La verdad es que en todos lados se encuentra información cambiante. Muchas de estas unidades pidieron la visita de acreditación para este año, solicitaron su visita de acreditación o de reacreditación, pensando que solamente había que llenar un documento. Cuando alguien ve esto, y esta es la primera parte, cuando alguien ve esto, entonces comienzan a salir los mitos de es un tema imposible, es un tema horrible, no se puede, es muy complicado. No es complicado, lo vuelvo a decir, es tedioso, pero aparte cuando ves todos estos cuadritos y todas estas tomas de decisiones que se tienen que hacer al momento de una acreditación, pues por supuesto que los que no estamos acostumbrados a hablar en términos administrativos, no lo vamos a querer hacer. Máxime que alguien por ahí les dice, oye, nos tenemos que acreditar, aquí está tu cédula de acreditación, y en esa cédula de acreditación resulta que es la de el año 2008, 2010, 2011, 2019, 2017, el año que ustedes quieran, y esa cédula ya no está actualizada. O revisan un procedimiento del año 2016 y tampoco está actualizado. Este es el último procedimiento que tenemos publicado y es del año 2019.
Está directamente en la página de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Entonces, cuando ven todo esto y comienzan a ver el navegar de por dónde ir, claro que existe una dificultad propia y una aberración acerca de por qué me voy a acreditar, si hay que hacer todo este tramiterío. Integración de expedientes, capturas en las plataformas, búsqueda de los profesionales, del equipo interdisciplinario que se va a tener que poner a trabajar con estas personas que tienen enfermedades raras. Cuando vemos todo eso, cuesta trabajo, pero es un tema que si lo pasáramos a un plano, es un tema más lineal. Es un tema en el cual se consiste de algunas fases como la autoevaluación, una fase 2 de dictamen, una programación, la evaluación, y es un proceso largo. Pero ¿saben una cosa? Este proceso es tan largo que empezó en el año 2011, si no me falla la memoria, y todavía no ha terminado después de prácticamente ya 12 años. ¿Por qué es un proceso largo? Porque empezamos pensando que había una pequeña cantidad de pacientes y después resulta que eran más y después resulta que esos pacientes ahora son adultos y ahora ya no los cubre el protocolo técnico de acuerdo a los lineamientos que existen, a pesar de que durante la última programación del Fondo de Salud para el Bienestar se hizo una encuesta para saber si se retiraban los rangos de edad o se cambiaban los rangos de edad de algunas enfermedades. Aún así, se sigue conservando esta regla de que solamente es para menores de 10 años. Todo esto hace que nos cueste cada vez más trabajo entender por qué me voy a acreditar si requiere tanto. Si el día de hoy puedo atender personas sin necesidad de estar acreditado. Voy a regresar a la primera parte. La acreditación da la garantía de poder atender a los pacientes con calidad y con seguridad, lo cual le va a brindar certidumbre a la institución, le va a brindar certidumbre a las personas, por supuesto que le va a brindar a las familias, les va a brindar certidumbre. Y otra cosa muy importante, estamos acercando la salud a las personas, que es una de las máximas solicitudes que tiene el gobierno federal en este momento. Acercarle la salud a las personas quiere decir que también les tenemos que llevar la infraestructura adecuada para la atención de sus padecimientos. Y como dijo Dani el día de hoy, ya no tendría yo que viajar de mi casa en Guerrero, en una zona donde el acceso no es de súbete a un camión ahorita, hasta la Ciudad de México y luego de regreso. Yo hago 1 hora y media de aquí a Cuernavaca y de ida y vuelta me canso. Entonces, imagínense cuando tienes que hacer todo el recorrido que ella hace. Y como Dani, hay muchísimos otros pacientes en el país que tienen que hacer lo mismo, que van, aunque sea en su mismo estado, tienen que trasladarse muchísimo tiempo para poderse atender. Con estos mecanismos de acreditación que son vigentes todavía el día de hoy, podemos acercar la salud a las personas. No es difícil, es tedioso, pero se tiene que ir haciendo poco a poco. Cuando comencemos con una unidad médica que se acredite, va a ir en efecto dominó. Otra se va a acreditar, otra se va a acreditar. Y si a esto le sumamos la voluntad política que se muestra en este momento para que las entidades federativas tomen esta bandera de la acreditación como una posibilidad de acercarle la salud a las personas y que ellos tengan, que todos nosotros tengamos más oportunidades de darle continuidad a nuestro tratamiento, entonces estamos cumpliendo con las máximas gubernamentales que tenemos el día de hoy, por no decir con una máxima que tenemos en las áreas médicas, y es velar por la salud de las personas. Entonces, no echen en saco roto que para todo esto tenemos que pensar en que nuestra epidemiología ha cambiado. Y el día de hoy, los pacientes que hace mucho tiempo nosotros teníamos considerados como que eran muy poquitos, el día de hoy ya nos dimos cuenta que no son nada poquitos, ya empezaron a salir. Tenemos que pensar en otra cosa. Hay que ver cómo se están desplazando. Hay que ver hacia dónde van, cuánto tiempo tardan. ¿Por qué? Porque todo eso cuesta. ¿Y saben a quién le cuesta? Al mismo paciente. Y eso hace que se vaya perdiendo la certidumbre hacia las instituciones. Hay que ver cómo están las solicitudes de atención. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las solicitudes de atención también se le pide al INSABI
que haga ese tipo de adquisiciones para la atención de las personas. Entonces, si es una unidad que tiene capacidad instalada y hace una solicitud, hay una garantía más alta de que puedan tener acceso a los tratamientos. Se tiene que hacer una programación. ¿Por qué? Porque existen necesidades, tenemos que cubrirlas. Y si no cubrimos con la primera regla, que es, ok, yo te mando los insumos, pero no tienes dónde atenderlos, entonces estamos cayendo en un problema. El match perfecto va a ser capacidad instalada, casos por atender, vinculación con el INSABI. ¿Para qué? Para que se otorguen los medicamentos para su atención. Y lo más importante, la comunicación. ¿Por qué la comunicación? El primero, segundo y tercer nivel de atención siempre han tenido una dificultad para comunicarse. Lo dijo la doctora Guerrero, lo dijo el doctor Carvajal. Tenemos un problema en el cual no estamos llegando a identificar el problema a tiempo. Si comenzamos a educarnos desde que estamos en los primeros años de nuestras carreras profesionales o en nuestros primeros años como estudiantes de la carrera de medicina, y no solamente los médicos, también las enfermeras, también los rehabilitadores físicos y todo el profesional de salud que tiene que estar alrededor, entonces vamos a identificar estos problemas a tiempo, de una manera más temprana, y también vamos a hacer que con eso nuestros pacientes, nuestras personas con enfermedades lisosomales tengan un tratamiento más temprano que les pueda brindar garantías y calidad de vida en un futuro a ellos y a sus familias. Creo que me pasé un poquito, hasta aquí mi intervención. Disculpen si me tardé mucho, pero muchísimas gracias por sus atenciones. Muchas gracias, doctor Samuel Vilchis, por su intervención. Escucharemos ahora para hacer la presentación de los compromisos en el estado de Guerrero y en representación de la doctora Aide Ibares Castro, secretaria de Salud del Gobierno del estado de Guerrero, a la doctora Alondra García, subdirectora de calidad. Por favor, doctora García, si está contigo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Espero que me escuchen bien. Con el gusto de saludarles, la secretaria de Salud, la doctora Aide Ibares Castro, agradece mucho la oportunidad y la facilidad que le dan al estado de Guerrero para participar en este segundo foro de enfermedades raras. Como bien lo han venido manifestando, es un reto para la sociedad nacional y evidentemente para nuestro estado también, ya que tenemos un gran compromiso social con los guerrerenses, con los cerca de 3.548.000 guerrerenses aproximadamente en el último censo de INEGI. Y pues evidentemente tenemos el compromiso de inclusión, el compromiso de visibilizar, el compromiso de sensibilizar a toda la sociedad y sobre todo a nuestras instituciones de salud para lograr estas acreditaciones en enfermedades raras. Evidentemente, como bien lo acaba de explicar el doctor Samuel, aunque alguien me congratulo en saludar, es un gran reto para nuestro estado. Definitivamente estamos en la mejor disposición de sumar con ustedes, de esforzarnos para poder lograr que paulatinamente se vayan atendiendo en nuestras unidades este tipo de enfermedades. Se trata de justicia social a nuestra gente. Se trata de atender el contexto social de nuestra gente también, por todo el tema que mencionó Daniela, con el tema de la transportación, con el tema de generar todos los apoyos para poder lograr acercar este tipo de tratamientos a nuestros pacientes. Evidentemente, aquí tenemos un muy buen punto a favor, que es el compromiso y la voluntad política de nuestra gobernadora. La maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda es una mujer incluyente 100%, que todos los días se esfuerza por generar estrategias y lograr de alguna manera beneficios para nuestra población. Sin duda, sé que por parte del gobierno estatal tendremos el respaldo. Por otro lado, nuestra secretaria de Salud, como ustedes ya lo escucharon de la diputada María Eugenia, de la diputada Eunice, de todos los que estuvimos en esa reunión, es una mujer entusiasta, comprometida, que también nos vamos a vincular de tal manera que podamos lograr incorporar de manera paulatina estas unidades. A 2023 es un reto porque evidentemente, como platicaba Samuel, hay una programación previa que se hace
Es un reto también de organización en nuestro estado. Afortunadamente, para este 2023 contamos ya con un comité estatal de acreditación en donde se ponen las propuestas en la mesa. Las 3 subsecretarías de la Secretaría de Salud participan en esta mesa, es decir, se ve esta acreditación de unidades desde el punto de vista médico, desde el punto de vista financiero y la planeación con la infraestructura que deben contar estas unidades, que son parte de los criterios mayores que nosotros debemos considerar, así como el recurso humano, que es un gran reto para la nación, no nada más para el Estado. Entonces, pues yo decirles que como subdirectora de calidad que llevamos este compromiso de impulsar la acreditación, estoy en la mejor disposición. Créanme que el subsecretario, el doctor Ulises, igual, y estamos trabajando, no lo vamos a dejar de lado, es algo que vamos a pues de alguna manera primero a socializar con todos los que tienen que involucrarse en este proceso de acreditación y por el otro lado esforzarnos para lograr sumar estas unidades acreditadas y pues ayudar a la población que tanto queremos, que son los guerrerenses. Por mi parte, pues yo creo que es mi participación, agradecerles mucho que a nivel legislativo estén con estos temas. Seguramente nosotros como Estado vamos a necesitar de esa ayuda, de ese impulso, una vez que tengamos detectadas ya las áreas de oportunidad en base a este proceso que debemos realizar en cada una de las unidades a través de la aplicación de estas cédulas. Lo socializaremos con ustedes porque seguramente hay puntos en donde podrán ayudarnos para continuar abriendo espacio a estas acreditaciones. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Alondra García. Para referirse al mismo tema, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Eunice Monzón García. Por favor, diputada, si está gentil. Muchas gracias. Pues yo no solamente agradecer a la diputada María Eugenia cuando me invitó a participar con ella en esta iniciativa, agradecerle mucho que me haya incluido, decirle que el haber estado en Guerrero y haber obtenido una respuesta positiva a un tema que sabemos que es muy sensible para todos, para padres, para madres, pero sobre todo para aquellos enfermos que andan danzando, buscando un diagnóstico y que no encuentran diagnóstico, y cuando por fin lo encuentran, entonces empieza el problema del tratamiento. Creo que el lograr sensibilizar a nuestras autoridades estatales es un tema que sí nos atañe como autoridades, pero también lograr esta correspondencia en el apoyo, no solamente para el tratamiento, sino también para abrir más espacios y la detección de estas enfermedades es muy importante. Guerrero es un estado que se ha caracterizado por ayudar a la niñez con la actual secretaria, y creo que en este momento no solamente hablamos de niñez, claro que son enfermedades que generalmente se detectan desde la niñez y por eso es importante que la niñez esté atendida, pero creo que es un gran paso. Es un gran paso, sería una nueva entidad federativa que ayudaría mucho porque estaría en el sur, además, para otros estados que están en el sur, para Oaxaca, para Chiapas. Creo que es más fácil llegar a Guerrero que llegar a la Ciudad de México o a Guadalajara o a Puerto Vallarta. Creo que es importante tenerla, creo que es un gran paso que se da no solamente para los guerrerenses, sino para todo este tipo de enfermos con padecimientos raros. Un agradecimiento a todos, por favor, a la secretaria, a la gobernadora de Guerrero, y muchas gracias a ustedes, a Alejandra, a todo el grupo, Fabi, por habernos también por todo el apoyo que nos han dado en cuanto a dar a conocer lo que es una enfermedad rara, cuál es su padecimiento, pero sobre todo qué tipo de acceso debe tener un enfermo en la salud, en el sistema de salud, para su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Eunice Monzón. El quinto bloque de este foro lleva por título Acciones Legislativas, Romper la Barrera de Edad, y está a cargo de la doctora Carla Báez, quien es directora de acceso en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF. Es de formación académica, médico cirujano por la UNAM,
y maestra en Administración de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con una amplia experiencia laboral, fue directora de priorización de gastos catastróficos y gestión intersectorial en el Consejo de Salubridad General, subdirectora del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y subdirectora de Gestión de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Carla Báez. Por favor, doctora Báez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a nuestros legisladores a la Cámara de Diputados de manera específica. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar y nuevamente agradecer a la diputada María Eugenia Hernández. Un gusto saludarla siempre, diputada. Al diputado Manuel Reyes, a la diputada Manzón, al diputado Briano, a la diputada Celestina y por supuesto a la diputada Sodi. Un equipo bastante fuerte, ¿no?, alrededor de este tema, y como siempre agradecerles el interés, agradecerles el compromiso, ¿no?, alrededor de este tema. Y van a permitir pues platicarles, ¿no?, algunos puntos en particular. Por supuesto, no quiero dejar de saludar a todos los grandes líderes y compañeros y excompañeros que veo dentro de los panelistas. Continuamos siendo muy jóvenes, Samuel, así que seguramente vamos a seguir haciendo las cosas muy bien alrededor de los intereses, ¿no?, en beneficio siempre del paciente. Obviamente estar al final considera un reto, ¿no?, para poder continuar y ganar la atención que ya todos mis compañeros han podido votar. Me va a tocar recopilar probablemente algunos puntos, pero bueno, es a mi mayor interés poder conversar con ustedes de todo el ecosistema que significa el tema de las enfermedades raras, obviamente los retos alrededor de su atención y por supuesto algunas propuestas específicas alrededor del tema de la primera instancia. Las enfermedades raras afectan seriamente la calidad de vida de las personas, pero no solamente de las personas que las padecen. Por supuesto, son los esenciales, pero también todo alrededor. Los cuidadores, la familia, la propia comunidad, también se ve afectada, ¿no?, de estos puntos muy particulares y de las necesidades que nuestros pacientes están demandando alrededor. Bueno, algunos datos muy específicos: 50% de las personas con ese tipo de enfermedades son niños. Pero no es que solamente sean niños, sino también afortunadamente cuentan con la posibilidad de permanecer en la adultez de un porcentaje bastante amplio, y eso nos arroja retos efectivamente para la atención. Solo 3 de cada 5 niños logran cumplir el año cuando padecen este tipo de enfermedades, y obviamente hay un bloque adicional de datos que no son necesariamente los mejores. Uno de los retos que, insisto, ya mencionaron mis antecesoras y que vamos a estar mencionando en una multiplicidad de foros y en todos lados en donde se nos dé oportunidad, es el tema del diagnóstico. Si nosotros no logramos visibilizar y no logramos tener claro dónde están los pacientes, cuáles son los pacientes, qué están padeciendo nuestros pacientes, nunca vamos a poder llevar a cabo una planeación lo suficientemente eficiente para poderla atender. 5 a 7 años tarda probablemente que nos den un diagnóstico. Ya hemos tenido incluso algunos comentarios muy claros alrededor del tema. En Latinoamérica el promedio va incluso de 5 a 10 años para que se pueda lograr un diagnóstico parcial. Entre 8 y 10 médicos antes de que logremos efectivamente un diagnóstico. El vía crucis, literalmente, que tiene que padecer el paciente alrededor de esta temática, definitivamente es bastante importante. Imaginémonos la incertidumbre, no solamente de poder tener acceso a la atención, sino la propia incertidumbre de no conocer nuestro diagnóstico específico, y luego más allá, la incertidumbre también de si vamos a poder tener acceso o no al tratamiento que en ese momento pudiera ser lo ideal para nosotros. Es una temática, insisto, en donde la vulnerabilidad, cuando cualquiera de nosotros estamos enfermos, se vuelve bastante mayor en este tipo de patologías.
Y pues bueno, un poquito guiándonos, oyéndonos a la pregunta específica que nos hacen favor de brindarnos el día de hoy. ¿Cuáles son los retos y dificultades que enfrentan los pacientes para poder lograr esta atención a sus enfermedades a partir de la barrera prevista por la edad? En este caso, con un énfasis en materia de los protocolos técnicos de atención, pero me voy a permitir un poquito platicarles en general, porque no es únicamente el tema basado en los protocolos de atención del Consejo de Salud en general. En esta lámina lo único que quisiera es esquematizar de manera muy clara quiénes son las entidades o quiénes son los factores que están interviniendo en la atención o en la definición de la atención de una enfermedad rara y por supuesto en las limitaciones o en las ampliaciones relacionadas con la edad. De primera mano, por supuesto ustedes lo saben muy bien, sí existen protocolos de atención, de protocolos técnicos de atención, los cuales son desarrollados por el Consejo de Salud en general. Esto es totalmente claro. Sin embargo, estos protocolos están divididos, un poco guiándose por el modelo de atención del propio sistema, en poblaciones pediátricas, lo que marca los 18 años, y en poblaciones adultas, lo que marca mayores de 18 años. Esta generación de protocolos y esta división tiene mucho que ver nuevamente con el modelo de atención del propio sistema. Nuestro sistema, y lo mencionó muy claramente el doctor Carvajal y lo han mencionado algunos de nuestros otros participantes, cuenta con hospitales pediátricos, no atienden pacientes mayores de 18 años, y con hospitales enfocados a las poblaciones adultas. Aquí, por supuesto, vamos a encontrar un reto que también vamos a tener algunas propuestas para poderlo desarrollar, pero entonces los protocolos técnicos de atención deberán estarse desarrollando no solamente en poblaciones pediátricas, sino también en poblaciones adultas. ¿De qué depende el desarrollo de los protocolos de atención? Simple y sencillamente de la solicitud que el propio sistema de salud le esté haciendo al Consejo de Salud en general. El Consejo de Salud en general ha estado desarrollando y continuará desarrollando y deberá estar desarrollando los protocolos para las diferentes patologías, tanto en la versión pediátrica como en la versión de la adultez, siempre buscando que esto se consolide como una entidad única. Entonces no es un tema, es un tema más organizacional, permite orden a nivel de sistema, dividirlos en pediátricos y de adultos, pero definitivamente lo debemos de ver como una continuidad de todo momento. El otro rubro muy particular, insisto, tiene que ver con el modelo de atención. Modelo de atención se refiere a hospitales pediátricos, hospitales para adultos, en donde debemos garantizar en todo momento, uno, que exista la infraestructura suficiente. Número 2, que existan los médicos capacitados efectivamente para tratar tanto a poblaciones pediátricas como a poblaciones de adultos. Pero, lo más importante, buscar los mecanismos para que esa continuidad se dé, no solamente entre hospitales pediátricos y hospitales de adultos, también entre hospitales de derecho a audiencia y de no derecho a audiencia. Conclusión: independientemente de la edad del paciente, independientemente de la derecho a audiencia del paciente, la continuidad de los tratamientos se deben garantizar. Ese es un punto que también tenemos que tener absolutamente claro. Y finalmente, como también ya se ha venido agotando, la acreditación de las unidades o de los hospitales correspondientes a cada una de las patologías. Nuevamente, mientras nuestro sistema, mientras el financiador determine una cobertura tanto en pediátricos como en adultos, las cédulas de acreditación deberán adaptarse inmediatamente a estos dos rubros. ¿Cuáles son los beneficios de poder contar con estas acreditaciones? Probablemente pudiéramos destacar 3 al menos. Primero,
poder saber si efectivamente contamos con esa infraestructura y también, por supuesto, con los especialistas correspondientes. Número 2, localizarlos, tener claro hacia dónde tenemos que dirigir a nuestros pacientes, con la finalidad de hacerles más claras las rutas críticas y eficientar su paso por el sistema. Ya de por sí para todos nosotros es complicado el paso por nuestro propio sistema, bueno. Nuestros pacientes con enfermedades raras probablemente lo sea bastante más. Y bueno, cerramos el ciclo. Y el ciclo se cierra nada más y nada menos que con el financiador. La realidad es que es el financiador quien va a determinar y quien determina, al menos en este momento, cuáles son las limitantes o cuáles son los alcances en materia de cobertura. Si el financiador dice 10 años, la acreditación es para hospitales hasta 10 años, el modelo de atención es hasta para 10 años y los protocolos se tendrán que votar a 10 años. Así de simple, que quiero un poco ponerlo a consideración. Ese es el ciclo muy específico alrededor de este tema y del que vamos a estar, o del que vamos a continuar hablando. Nuevamente, el tema de los protocolos de atención hoy, divididos entre mayores de 18 años y menores de 18 años. Un modelo de atención en donde hay hospitales pediátricos puramente y hospitales generales. Una situación que probablemente no es el problema per se. Más bien el problema que pudiera estarse provocando es la falta de continuidad y la falta de comunicación entre cada uno de ellos. Tercero, la acreditación de unidades médicas o de hospitales, en donde depende literalmente de la recepción de los recursos económicos y materiales para el fortalecimiento o no de estas unidades. Y finalmente, insistiendo, el FONSABI, al menos en este momento y al menos en el ámbito de la no derechohabiencia, con una cobertura determinando limitaciones o poniendo algunos puntos relacionados con la edad. Nuevamente, este rubro es absolutamente relevante, un poco entender cuál es este ciclo y cuáles son las áreas que están absolutamente involucradas en el sentido y que definitivamente tendrán que hacerse, tendrán que hablarse, tendrán que hacerse y ir trabajando de la mano en todo momento y coincidir para que, pues bueno, se logre esta atención absolutamente clara alrededor del tema. Nuevamente, estos 4 elementos deberán estar absolutamente alineados con la finalidad de que el ecosistema funcione como estamos esperando que se lleve a cabo. El financiador, nuevamente, detona la autorización de protocolos, detona la acreditación y, por supuesto, detona también la cobertura. Nuestra meta como sistema de salud, nuestra meta como ecosistema de salud es ampliar en todo momento esa cobertura. Hagámoslo juntos y, por supuesto, insisto, la parte del financiador al menos en la parte relacionada con la no derechohabiencia es un elemento absolutamente fundamental. Que los protocolos técnicos de atención consideren, por supuesto, toda la línea de vida, lo que vamos a comentar, pediátrica y adulta. No pasa nada si no es en un solo documento, pero que están desarrollados ambos, ¿no? Si fuera en un solo documento también se vale. Sin embargo, el hecho de que pudieran estar incluso en documentos separados no tendrían ni mayor inconveniente. Hay algunas diferencias, por supuesto, entre los tratamientos pediátricos y los tratamientos adultos, pero siempre debe llevar una liga de continuidad. El otro punto absolutamente relevante tiene que ver con la acreditación de hospitales. Un poco Samuel ya lo refirió en algunos puntos en particular. Esta debe ir acompañado 100%, insisto, de la referencia de pacientes. El hecho de que una unidad esté acreditada no nos va a garantizar en ningún momento que ésta se hable. No me sirve tampoco que se van a tener unidades médicas pediátricas y a lo mejor también voy a poder tener unidades de adultos. Sin embargo, si esas unidades no se hablan, si esas unidades no están alineadas, obviamente el paciente va a tener que volver a empezar cuando transfiera
o se transfieran simplemente por edad. ¿Qué tal si ponemos sobre la mesa las posibilidades del expediente clínico electrónico y de la portabilidad de la información de estos pacientes? ¿No? ¿Qué tal si por supuesto ponemos y enfatizamos en la comunicación entre los servicios hospitalarios para que la atención se pueda continuar sin interrupciones? Incluso nuevamente, no solamente entre hospitales pediátricos y hospitales de adultos, también entre hospitales de seguridad social y no seguridad social. Recordemos que hoy que tengas IMSS, que tengas ISSSTE, depende probablemente del trabajo de los padres. Cuando los padres pierdan el trabajo, la afectación probablemente es para los pacientes menores. ¿Y qué vamos a hacer al respecto de eso? Hablámonos entre sistemas, ¿no? Priorizamos literalmente la salud sobre cualquier otro mecanismo alrededor de la definición de poder tener o no oportunidades de atención de salud. Finalmente, por supuesto, la garantía de recursos por parte del financiador. No, lo que les comentaba, probablemente en este momento y de acuerdo a las reglas que ha estado estableciendo en algunos momentos para la parte de no derecho a audiencia, hay límites presupuestarios. Mientras existan límites presupuestarios, por supuesto, en este sentido, habrá que poner algún tipo de regla. Hoy es la edad. En otro momento ha ocurrido con listas específicas para ver una multiplicidad de situaciones con las que podamos estar buscando este tipo de eficiencias. Buscamos otro tipo de eficiencias que rebasen definitivamente el sacrificio relacionado con algún tipo de cobertura. Algunas cosas por definir y por fortalecer acerca de la atención. Definitivamente la reglamentación que está pendiente con respecto al INSABI y con respecto al FONSAL. Reglamentación y normativa que todavía está en espera, que necesitamos conocer de la mejor manera y sobre todo que necesitamos también aplicar de la mejor manera. Conocer, ¿no?, esta relación o este involucramiento que tendrá el día de hoy el IMSS Bienestar en relación a la atención a los pacientes que no son derechohabientes, lo cual por supuesto no es un porcentaje nada menor, bastante amplio, y en donde podemos y debemos poner la total atención. Y esto también tiene que ver con la necesidad de conocer con toda claridad qué va a pasar con el tercer nivel de atención. De ese punto no lo saquemos definitivamente de la agenda, entender con toda claridad y con toda especificidad qué es lo que estaría pasando con estos niveles. Por supuesto, algunos retos. Ahorita hablamos de la parte de la no derechohabiencia, pero la derechohabiencia tiene retos o estamos funcionando totalmente bien. También existen retos a nivel de seguridad social. Doctora, se apagó su micrófono. Perdónenme, ya di aquí el manotazo, pero perdón. Bueno, en la parte de seguridad social, por supuesto, también existen algunos retos. Entre ellos, bueno, voy a mencionar al menos algunos. La disponibilidad de terapias específicas para atender algunas de las enfermedades raras también la enfrenta la seguridad social. No es un tema exclusivo de la no seguridad social. Lo que les comentaba, el de la pérdida de la derechohabiencia, que corta definitivamente en los tratamientos y en lo que el paciente pasa a la otra unidad de no derechohabiencia. Definitivamente hay una interrupción abrupta de su tratamiento que además no tenemos certeza en qué momento se puede recuperar. Finalmente, pues bueno, algunas de las propuestas tienen que ver con la portabilidad de información del paciente en un esquema de seguridad social al de no seguridad social y viceversa. No, el paciente debe tener la posibilidad de poder portar su información, ya sea personalmente o entre sistemas. Este punto nuevamente nos parece absolutamente fundamental, considerando la necesidad de continuidad en el tratamiento como una base específica y vital en este tipo de atenciones. Y finalmente, pues bueno, esperar que la coordinación entre el IMSS y el IMSS Bienestar genere, pues bueno, muy buenas noticias, genere una situación de más rápida o eficiente comunicación entre sistemas. Y
y que por supuesto nos valide o nos ayude a esta comunicación tan necesaria alrededor del tema que nuevamente nuestro reto continuará siendo el tema de la especificación al respecto del tercer nivel. Y si nuestros financiadores continúan siendo los que están hasta el momento, está perfecto, apoyémoslos alrededor de este tema, nuevamente con estos impulsos alrededor de el incremento presupuestal en diferentes temas. Las buenas noticias, porque siempre hay buenas noticias, vienen alrededor de algunas posibilidades legislativas o algunas atenciones en materia legislativa que nos llena, por supuesto, de alegría y de entusiasmo poder ver siempre sobre la mesa, ¿no? Dentro de las modificaciones o de las iniciativas al respecto de la Ley General de Salud. Pues bueno, iniciativas que ustedes muy bien conocen que han salido del seno de este grupo, algunas de ellas, enfermedades raras como materia de salubridad general, diagnóstico, detección y atención sin límites de edad, género o residencia, acreditación para atención y tratamiento de enfermedades raras, prevención y diagnóstico de tamiz metabólico ampliado, por supuesto al impulso a los sistemas de información y bueno, el llamado nuevamente al incremento en el financiamiento en salud, por supuesto, haciendo algunos énfasis relacionados con grupos tan importantes como son las enfermedades raras, pero no nada más. Hay otros rubros también que nos están necesitando. Hay otros bloques también importantes. Entonces, el incremento al financiamiento de la salud per se definitivamente continuará siendo una de las grandes banderas, no solamente del sector privado, estoy segura que también del propio sector público. Y pues bueno, el entendimiento de que no estamos solos, de que el trabajo definitivamente no puede ser aislado y de que cuentan en todo momento con el sector privado, ¿no? Para estar en plena colaboración como lo hemos venido haciendo para impulsar o para continuar impulsando el diagnóstico y la atención oportuna de estas patologías. Yo me quedo hasta ahí, no sin más, nuevamente agradeciendo la invitación y agradeciendo como siempre a todos la presencia, el interés y por supuesto todo el apoyo tanto de la sociedad civil como de las diferentes entidades alrededor del tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Báez. Para dar las conclusiones del foro y comentar las nuevas acciones y compromisos, queda en uso de la palabra la diputada María Eugenia Hernández Pérez. Por favor, diputada, si es tan gentil. Antes que nada, agradecer la participación de todos los todos los ponentes y estaba yo ahorita que escuchaba a la doctora Carla Báez que cuando nos tenemos que comunicar, nos comunicamos porque el ser humano es así, nos comunicamos de múltiples formas. Muchas gracias por el gran esfuerzo, doctora, que el día de hoy tuvimos una gran lección todos los que estamos acá. Bueno, decirles que en México el problema de diagnósticos y el tratamiento oportuno de las enfermedades raras seguirá siendo un reto muy importante en nuestro país. Estamos trabajando, pero no es suficiente. Falta más trabajo de equipo, aprender a trabajar en equipo. Supongo yo que este trabajo entre legisladores, investigadores, pacientes, creo yo que si tal vez se había dado en otras legislaciones, pero ahorita nosotras con la diputada Eunice somos testigos y somos protagonistas de este movimiento. Nos da muchísimo gusto escuchar a todos los ponentes, pero más que nada con Carla Báez cuando hace ese enlace de todas las necesidades que se realizan, con la doctora Ángela, con Daniela Escobar, con todos los que participaron, pues que creen que surge más el compromiso con ustedes. Y yo nada más no voy a aburrirlos con mis palabras, porque ya ustedes nos ilustraron bastante de cómo está la problemática. Para eso
son ustedes los especialistas, los pacientes, y decirles lo que nos comentó la doctora Aide, la directora de salud en Guerrero, cuando nos reunimos con ella. Ella nos decía, denos insumos legislativos. Nos dijo, trabajen, vayan a territorio, denos lo que nosotros necesitamos, que son insumos legislativos, porque nos agarramos de esas iniciativas, nos agarramos del trabajo que ustedes traen, y nosotros, nuestro compromiso como servidores públicos es aplicarlos. Pues bien, quiero decirles que hay insumos legislativos, que ya los tenemos, que los hemos estado trabajando. Producto de esos insumos legislativos es toda esta movilización que se ha estado dando en los recorridos en diversos hospitales, en los diálogos que hemos tenido con los directivos, y decirles también que de esos mismos recorridos, pues está el punto de acuerdo, está la iniciativa, pero que en breve también vamos a aplicar otra iniciativa para exhortar a los directivos o tal vez a los que puedan determinar que se acrediten más hospitales para la atención a los pacientes de enfermedades raras. Pues todavía nos faltan 15 o 16 hospitales por ahí en toda la República Mexicana, y que vamos por esos 15 también, vamos con esa iniciativa, y pues decirles que cuentan ustedes con el trabajo nuestro, con nuestro interés, porque estamos para servirles. Decirles que como diputadas de esta 65 legislatura, pues seguiremos trabajando de la mano con ustedes, con los investigadores, con los académicos, con los pacientes, con la ciudadanía, y que vamos a seguir exhortando desde esta Cámara de Diputados, pues para que procurar que estos diagnósticos tempranos, que sean diagnósticos tempranos, y especialmente el tema del tamizaje, como ya lo comentó el diputado Emanuel, que se amplíen estos espacios acreditados para que las personas pues puedan ser atendidas, pero que también, ya lo dijeron, que no se desplacen esas grandes distancias porque les afecta su economía, y que también por humanidad, pues ellos llegan ya muy cansados de tanto trayecto. Y garantizar esa barrera de edad, que no sea un impedimento. En el Hospital Nacional de Pediatría nos decía el director, nos dijo, bueno, lo que pasa que en estas enfermedades raras había una esperanza de vida corta, pero gracias al tratamiento oportuno de estas enfermedades raras, la esperanza de vida se ha prolongado. Por lo tanto, pues se tiene que garantizar que la barrera de edad no sea ni un impedimento para la atención de las personas, como en el caso de Daniela Escobar, ¿no? Que no tengan esas problemáticas de que porque ya rebasó la edad, pues ya no se le puede atender. Entonces, quiero culminar con las palabras de ese doctor que decía, los doctores estamos aquí para salvar vidas, no para cortarlas, y tenemos que luchar entre todos para que esa barrera de edad no sea un impedimento para que estos pacientes con enfermedades raras no sean atendidos. Pues les agradezco infinitamente esta colaboración a todas y a todos ustedes por esta participación en este foro, y pues les decimos que vamos a continuar colaborando con todos ustedes, y desde esta Cámara de Diputados seguiremos haciendo lo que a nosotros nos toca, legislando para el bien de todos, legislando para la salud también de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, y muchas gracias, y les deseo una excelente tarde a todos ustedes. Muchas gracias, diputada María Eugenia Hernández Pérez. La Cámara de Diputados les agradece a todas y a todos ustedes su amable presencia en este foro. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Que estén muy bien. Muchas gracias Hasta pronto. por tan buena moderación. Muchas gracias, diputadas. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Nos pueden ayudar a su cámara para una fotografía? Ok.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Un abrazo. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego, Felicidades gracias. por los esfuerzos. Gracias. A todos, bye. Gracias, doctora. Sí, Gracias, diputada Hernández. Gracias, diputada Monzón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alejandra. Gracias a todos. Buenas tardes. Daniela, hasta luego. Gracias a todos. Ángela, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya está.